Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa La Medicina de Dios. Todos los miércoles a las 8 estamos aquí dando enseñanzas que tienen que ver cómo se recibe de Dios, especialmente la sanidad, que es tan importante saber las leyes espirituales para poder recibir todas esas bendiciones que nos ha dado el Señor en Cristo Jesús. Vamos a comenzar siempre dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que voy a compartir tu palabra. Espíritu de Dios, tú eres el verdadero maestro. Yo me quito y tú te pones. Usa mi boca, saca de mi espíritu lo que ellos necesiten y te damos gracias, Señor, que podemos enseñar tu palabra por el aire para que otras personas puedan recibir lo que ya nosotros hemos recibido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablar del desarrollo de tu espíritu, cómo desarrollar tu espíritu humano. Como he estado hablando del espíritu del hombre, quiero de nuevo establecer que Dios trata con el espíritu del hombre. De acuerdo a Juan, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu, y que Él nos creó a nosotros a su imagen conforme a su semejanza. Así que nosotros somos espíritu igual que Dios, espíritu que hablamos igual que Dios es espíritu y Él habla. Él habló la creación. Todo lo que está en esta tierra visible fue creado con palabras. Y le damos gracias al Señor por esta sabiduría que Él nos ha dado. Bueno, Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Este es el versículo que he usado estas tres clases, que tiene que ver, que significa que un espíritu enfermo no quita la enfermedad. Un espíritu fuerte saca la enfermedad de tu cuerpo, porque todo comienza con tu espíritu. Todo se recibe en el espíritu. En Juan 5:26, porque como el Padre tiene Zoé, esa es la vida de Dios en sí mismo, así también le he dado al Hijo en tener vida en sí mismo. El regalo del Padre a ti y a mí es Zoé, que es la vida de Dios. Esa es la vida que está en nosotros. En esa vida están todas las bendiciones abundantemente que Dios nos ha dado, pero todos se reciben primero en el Espíritu. Todo comienza en el Espíritu. Y primero de Pedro 1:23, que es uno de mis favoritos pasajes, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero Él dice, pero mi palabra nunca pasará. Si no la aprendes aquí en la tierra, tienes que aprenderla allá arriba. Porque dice que su palabra nunca pasará. Porque su palabra es Jesús. Él es la palabra viva. Bueno, yo quería hacer un pequeño resumen de lo que toqué la semana pasada, que es algo bien importante, de los signos vitales que nosotros tenemos que chequear para asegurarnos que tenemos un espíritu fuerte. Y hay ciertas cosas principales que yo toqué la semana pasada que ayudan a fortalecer tu espíritu y a desarrollar tu espíritu. Y la primera es comer comida correcta. El oído saborea la palabra, igual que tu boca saborea la comida. Así que el desarrollo de tu espíritu, lo principal que tienes que hacer es darle comida correcta a tu espíritu. Eso significa, planea una dieta de saborear la palabra todas las mañanas. Todas las mañanas, después que tú desayunas para tu cuerpo físico, desayuna para tu espíritu. ¿Cómo? Leyendo la palabra en alta voz. El Nuevo Testamento, un capítulo al día. Un capítulo en alta voz despacio, para que la palabra entre por tus ojos, oídos y salga por tu boca. Estás alimentando tu espíritu. Si tú supieras lo que eso ha hecho en mi vida, de comenzar toda la mañana leyendo la palabra y estando en comunión con mi Dios y con el Espíritu Santo. Eso te hace el día
mucho mejor que si comienzas sin leer la palabra, porque estás en comunión con tu Dios. Jesús es la palabra viva y es importante que todos los días comiences leyendo la palabra de Dios. Mateo 4:4, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que tienes que leer todos los días. También toqué darle ejercicio a tu espíritu. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Con nuestra confesión de las promesas, estableciendo las promesas. Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. Envió su palabra y me sanó. Cada vez que tú haces eso, estás dándole ejercicio a tu espíritu. Cuando alabamos al Señor, cuando lo adoramos, eso también es dándole ejercicio a tu espíritu. Así que es importante hacer estas cosas. Otra cosa que es principal para fortalecer tu espíritu es el descanso. Descansar en el Señor. Descansar en Él. Cuando descansamos en el Señor, nuestro espíritu se fortalece. Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Así que aquí nos está diciendo de estar en silencio delante de Él, adorándolo, bendiciendo su nombre y descansando y confiando en Él. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, su fortaleza que debe ser el Señor. Y el último que toqué fue cierra el drenaje. Eso es sumamente importante para el drenaje. Hay ciertas cosas que afectan tu espíritu y cuando eso pasa, tu espíritu se debilita. Una de ellos es el temor, la preocupación. Estás envuelto en muchas cosas, no tienes tiempo para leer la palabra. Y algunas veces estamos envueltos en tantas cosas en la iglesia que no tenemos tiempo para darle al Señor. Yo estuve hace un tiempo hasta que me di cuenta que no le estaba dando al Señor el tiempo que yo necesitaba estar con Él para fortalecer mi espíritu. Así que estas 4 cosas, yo las toqué la semana pasada y quería tocarlas de nuevo porque son de suma importancia. Y lo último es, la contienda es un drenaje grande. Y yo dije la semana pasada, se necesitan 2 para pelear. Cuando yo estaba casada, porque yo soy viuda, a mi esposo le gustaba pelear de vez en cuando. Yo no le contestaba y llegó el momento que ya él no peleaba porque tenía que pelear contra la pared. Yo no le contestaba y como no le contestaba, dejó de pelear. Así que se necesitan 2 para pelear. Si tú te quedas callado y empiezas a orar bien bajito, esa persona deja de pelear. Gloria a Dios. Así que estas cosas yo las quería tocar de nuevo y vamos ahora a hablar un poquito de lo que yo tenía para hoy. Y es hablar un poquito de la importancia de la palabra viva. La palabra viva que es Jesús. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa alguna creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Tú te crees que muchas veces que tú estás hablando por teléfono con alguien, solo esa persona te está oyendo? Pero no, aquí te está diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Le vamos a tener que dar cuenta al Señor por muchas cosas, por nuestro tiempo, por nuestras palabras y por nuestro dinero. Esas 3 cosas, aunque estemos allá arriba, van a haber premios, van a haber coronas,
Yo por lo menos quiero una coronita para ponérsela a Jesús en sus pies, dársela a Él, que se merece todas las coronas y toda la honra y toda la gloria. Pero, ¿qué tú haces con tu tiempo? Por eso tienes que darle tiempo a Él temprano por la mañana. Porque mire lo que dice la palabra. No hay cosa creada ante los ojos de aquel. ¿De quién está hablando la palabra? Está hablando de la palabra viva, el logos. La palabra toma personalidad. El logos se convierte en la palabra viva, que es Jesús. Él es la palabra viva. Nuestro contacto con el Maestro es con la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Así que, según lo que dice, los ojos de aquel, ¿de quién? De Jesús. De Jesús. La palabra tiene ojos y ve nuestra conducta, ve nuestras actitudes, ve todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos. Es la palabra viva. ¿Qué significa viva? Está viva. Que los ojos de aquel están viendo todo lo que nosotros hacemos. Esto debe impresionarte, me impresiona a mí. Tengo mucho cuidado ahora de darle a mi Señor el tiempo necesario por las mañanas, de estar con Él y para que Él sea mi ayudador y que Él me corrija en las cosas débiles que todos tenemos. Así que esta Biblia es la misma vida de Dios y escudriña tu conducta, nos juzga, nos deja saber cuando estamos buscando a alguien, nos deja saber cuando estamos criticando a alguien para pedir perdón. Este libro le da alimento a tu espíritu. Y es tan importante la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír la palabra del Cristo, del ungido. Tiene que ser una palabra ungida la que te va a dar esa fe que tú necesitas. Tiene que ser una persona que haya estudiado y meditado en esa palabra y sea escogida por Dios para poder hablar y predicar esa palabra, que salga ungida para que la fe entonces tuya sea desarrollada. ¿Qué ocurre cuando oyes una palabra ungida? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Significa que su palabra está ungida y tiene la vida Zoe. Cuando tú oyes la palabra de una persona, de un pastor ungido, esa unción de esa palabra y esa vida de esa palabra llega a tu espíritu y produce la fuerza espiritual de la fe. Por eso es que la fe viene por el oír y oír de la palabra del ungido de Dios, de Cristo. La palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas. Es tan importante para nuestras vidas. Yo estaba oyendo un programa que estaban hablando que demora 21 días de hacer un hábito, de quitar una adicción. 21 días nada más. Y que 62 días para que esa adicción sea buena. Estamos hablando de una adicción de leer la palabra todos los días, de estar en comunión con el Señor un rato todos los días. Demora 62 días para que eso quede incrustado en tu cerebro. Mira qué importante es eso. Cuando yo oí eso me di cuenta que después de 21 días que yo estuve leyendo la palabra todos los días, yo no puedo salir de esta casa si yo no leo la palabra de Dios en alta voz. Por lo menos un capítulo. Casi siempre leo más, pero por lo menos un capítulo tengo que leer en alta voz, despacio, para llenarme del poder de esa palabra de Dios. Así que gloria a Dios. Su palabra es lo que Dios dice y lo que Dios es. Su palabra es la mente del Padre. Es la voluntad del Padre y te enseña el camino para llegar al Padre. Siempre la palabra es ahora. La palabra siempre es presente. Estas escrituras, 3 son favoritas mías. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón.
Mire qué palabra más bella. Fueron halladas tus palabras y yo las devoré. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra martilló ese tumor en mi cuerpo y se desapareció. Un milagro. Esa palabra, igual que lo hizo en mi vida, lo hace en tu vida con cualquier problema que tú estés atravesando. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. Eso fue Job. Job no tenía la palabra escrita. Solo tenía la palabra que era dicha por los ángeles o por el Señor. Él no tenía la palabra escrita como la tenemos nosotros. Job es el libro más antiguo que hay. Si estudias ese libro te vas a dar cuenta que esos tres amigos de él eran hijos de algunos de los hijos de Abraham. Así que es del tiempo de Abraham. Del tiempo de Abraham. Fíjense qué antiguo es ese libro. Dios apresura su palabra en tu vida cuando tú te metes en esa palabra. Salmo 107:20, envió su palabra y te sanó y te libró de tu ruina. Cuando tú envías esa palabra con fe y la persona la recibe con fe, algo ocurre en la vida de esa persona. Jesús es tan real hoy como lo fue hace 2000 años atrás. Él hace lo mismo a través de su palabra, a través de su nombre, cuando usamos ese nombre con la autoridad que Él nos ha dado. El nombre se convierte en Jesús. Por eso es lo que dice en Juan 14:13 y 14. Si algo pidieres en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Quiso decir, mi nombre lo hace. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es autoridad. Tomar autoridad en el nombre de Jesús. Algunas palabras de vida que podemos decir. El Salmo 23:1. Señor es mi pastor, nada me faltará. Isaías 41:10 me ayudó mucho a mí cuando yo pasé por ese ataque que tuve. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4:13, lo digo constantemente. Todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me fortalece. Ya yo no digo no puedo, antes sí lo decía. Pero dentro de mí una vocecita me decía, sí puedes. Todo lo puedes en Él que te da la fortaleza. Estas son palabras de vida que tú debes de decir. Otro que digo todos los días, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estas son palabras de vida. Puedes buscar tus propias palabras de vida en los salmos, en las cartas, en diferentes lugares, en la Biblia. El Salmo 121 también. Ese es un salmo de protección. El Salmo 91 es otro salmo de protección que necesitamos esto todos los días. Toda palabra que Dios ha hablado en las Escrituras es vida. Vida. Y esa es la vida que Jesús vino a darnos. La vida Zoe. La palabra tiene el poder sanador para sanar cualquier ataque que te esté atacando a ti, en tu cuerpo o en tu alma. Esa palabra elimina los dolores. Esa palabra elimina las enfermedades. Si tú haces tu parte. Ya Dios hizo su parte. Ya Él por gracia lo pagó todo. Ahora tú tienes que recibirlo y tomarlo. Gloria a Dios. Bueno, vamos ahora a ir. Yo quisiera tocar ahora, gloria a Dios, cómo nos guía el Señor. A través de nuestro espíritu. Tú eres espíritu. Dios es espíritu. Y Él solo puede guiarte a través de tu espíritu.
Dios no puede guiarte a través de tu cuerpo o de tu alma. No, Él solo te guía a través de tu espíritu. Puede guiarte a través de un presentimiento, una intuición. Tú sientes aquí, en esta parte de tu cuerpo, en tu interior, en el hombre interior, algo que te dice, no hagas eso, coge por aquí, coge por allá. Eso es un presentimiento, una intuición, algo que tú sientes dentro de ti. Dios siempre te habla de adentro afuera. El diablo te habla de afuera adentro, a través de la mente. También te puede guiar por una voz suave de nuestro espíritu, que es tu conciencia. Y quiero tocar algo de la conciencia, porque si tú no mantienes una conciencia limpia, no vas a oír la voz de Dios. Y la Biblia habla de diferentes tipos de conciencia. A través de la voz del Espíritu Santo, Él me habló así cuando me dijo que Él había erradicado el tumor de mi cuerpo, que lo había erradicado. Eso fue una voz fuerte del Espíritu Santo, la primera vez que oigo una voz bien fuerte de Él. Porque la mayoría de las veces Él me guía a través de la palabra, me ha guiado a través de sueños, me ha guiado a través de un presentimiento, pero oír la voz tan fuerte del Espíritu Santo fue 2 días antes que se desapareciera el tumor, que dijo: yo he erradicado el tumor desde la raíz. Nos guía a través de una profecía. A mí me profetizaron que yo iba a traer esto hace 7 años atrás en Oklahoma, cuando fui. Así que a través de profecía, Dios te puede guiar. Te puede guiar a través de una visión abierta. Lo vemos en el libro de Hechos con Pedro, o una visión espiritual. Te guía a través de sueños. Yo he tenido unos cuantos sueños que Él me ha guiado. Una vez me guió cómo tenía que llevar una persona a Cristo a través de un sueño. Y cumplí el sueño, lo mismo que Él me dijo que hiciera. Me senté en el sofá, abrí la Biblia, le leí las escrituras, aceptó a Cristo y después oré por esa persona. Y Él me dio ese sueño 2 veces. La primera vez no fui y la segunda vez sí fui. Así que nunca tú vas a tener la sabiduría de Dios si tú no meditas en la palabra de Dios. Pero es importante saber cómo Dios nos guía. Dios siempre va a tratar con tu espíritu. Él nunca va a tratar con la parte del cuerpo, con los 5 sentidos. Nunca va a tratar con la parte del alma. Él solo trata con tu espíritu. Gloria a Dios por eso. Bueno, yo quería tocar un poquitico de la conciencia, porque estudié eso hoy. En Hechos 24:16, este es Pablo hablando. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa contra Dios y ante los hombres. Este es Pablo diciendo que él procura tener siempre una conciencia sin ofensa contra Dios y ante los hombres. Así que mira qué importante es mantener tu conciencia limpia y libre de ofensa. La Biblia habla de diferentes tipos de conciencia. Habla de una conciencia culpable, que es una conciencia que no ha pedido perdón por pecados, que estás ofendido y no tiene paz. En Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Estas son diferentes escrituras que busqué sobre la conciencia, porque yo sabía de la conciencia, pero no sabía tanto como ahora he buscado estas escrituras. En Hechos 23:1, Pablo dijo al concilio judío: varón hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así que la conciencia es importante mantenerla pura, mantenerla limpia. ¿Cómo? Confesando cualquier pecado, como dice en el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, porque de tu espíritu salen las fuerzas de la vida. Si tú no guardas tu conciencia y tú no confiesas
pecados que cometemos muchas veces, esa conciencia no va a estar una conciencia limpia. Te vas a sentir ofendido, te vas a sentir ofendida, y entonces la fe no va a funcionar. ¿Qué significa una conciencia sucia? Es una conciencia que la persona no pide perdón y no perdona. Y una persona que no perdona, su conciencia no le va a funcionar. No vas a poder oír la dirección del Espíritu Santo. Pero hay personas que tienen hambre para las cosas de Dios, aman la palabra, y eso tiene que ver que le das honor a la palabra, le das honor a Dios. Si honras y le das honor a Dios, Él lo hace contigo. En Efesios 4, 30 y 31, Pablo nos da esto para que lo hagamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Cómo lo contristamos? Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso no agrada al Señor, y el Espíritu Santo se contrista, está triste. No puedes oír la voz de Dios, no puedes oír la dirección de Dios, y muchas veces no puedes hacer decisiones correctas porque no tienes la dirección de Dios en tu espíritu. Gloria a Dios. Bueno, ahora yo quiero tocar un ejemplo que me impacta a mí, que está en Juan 8, del 1 al 11. Aquí vemos la historia de una mujer que fue acusada de adulterio. Y voy a leer del versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estaban tentando a Jesús. Versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué estaba esperando Jesús? Si estudiamos bien los evangelios, Jesús siempre decía: yo solo hablo las palabras del Padre, yo solo hago las obras del Padre. Él estaba esperando oír del Padre. Él no podía decir que no la apedrearan, porque rompía la ley. Y él no podía decir que la apedrearan, porque eso sería mal. Él no podía hacer ninguna de esas dos cosas. Él estaba esperando oír las palabras del Padre para contestarle. Versículo 7. Y como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! ¿Qué contesta le ha dado? La perfecta. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Qué le estaba esperando ahora? Estaba esperando que la conciencia de estos hombres les hablara. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, miren lo que estaba esperando Jesús, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, porque los más viejos eran los que más palabras sabían, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Fíjense, todos se fueron. Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta historia es impactante del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Él tenía misericordia por esa mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron a la mujer que la cogieron en adulterio, en el acto de adulterio? ¿Dónde estaba el hombre? Se necesitan dos, pero trajeron a la mujer. Y Jesús, por su misericordia, no quería que la apedrearan a esa mujer. Y eso fue que él esperó oír la voz del Padre para poder decir las palabras exactas
para que esta gente, su conciencia los acusara. Todos habían pecado. Nadie podía tirar la primera piedra. La palabra dice en Romanos que todos hemos pecado. Todos. No hay nadie que no ha pecado, solo Jesús. Él es el único que no ha pecado. Así que te exhorto a que cheques tu conciencia todos los días. Todos los días tenemos que chequearnos y asegurarnos que estamos limpios delante del Señor para poder oír su voz, para poder oír su voz. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La voz de tu cuerpo son los sentimientos. La voz de tu alma es razonamiento. Y la voz de tu espíritu, tu conciencia. Así que depende de ti ahora qué es lo que vas a hacer. Si te vas a chequear para oír la voz de Dios todos los días, pedir perdón por cualquier ofensa, cualquier pecado, cualquier cosa, para siempre estar sabiendo que la sangre de Jesús nos sigue limpiando como un detergente. Gloria a Dios. Aquí también tenemos la parábola del sembrador que nos habla de las 4 tierras. Esas 4 tierras yo las toqué hace 1 o 2 meses atrás, que toqué esta parábola. Pero estas 4 tierras tienen que ver con tu espíritu. Y la primera tierra son los que oyen la palabra, pero inmediatamente viene el diablo y se roba la semilla y no hay fruto. Quiero que vean esto, porque te está hablando a ti, a ver en qué tierra tú estás. Jesús dijo esta parábola y él empezó diciendo, el sembrador salió a sembrar y sembró en diferentes tierras. La tierra es tu espíritu. La primera tierra, todos recibieron la palabra, pero la primera tierra, el diablo vino inmediatamente y les robó la semilla. Y si les roba la semilla incorruptible, no hay fruto. La segunda tierra son los que han oído la palabra, pero no tienen raíces. Y cuando viene la prueba, se ofenden. Ellos recibieron la palabra con gozo, pero no había raíz. Y cuando vino un ataque o algo le ocurre, se ofenden y ahí tampoco recibieron nada. La tercera tierra son los que oyeron la palabra. Los afanes de la riqueza y los placeres de la vida ahogaron esa palabra. Ellos recibieron la palabra con gozo, pero hay gente que el mundo los ala y eso ahoga la palabra y lo sigue alando el mundo, también los afanes de las riquezas, el trabajo, trabajando para ganar mucho dinero y eso ahogó la palabra. La última tierra fue la última que dio fruto. La cuarta tierra es la única tierra que dio fruto. Ellos perseveraron, ellos vieron resultados milagrosos que hizo la palabra, tenían un corazón honesto y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si no tienes una conciencia clara y honesta, se endurece tu conciencia y no haces caso cuando caes en un pecado y no lo confiesas. Pero este último grupo recibió a diferentes niveles. Recibió al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo conozco personas que han recibido primero la sanidad al 30, pero han seguido buscando de la palabra, meditando en la palabra, llegaron al 60, siguieron con la palabra, se pararon firme en esa palabra y llegaron al 100% y recibieron la sanidad completa. No importa que empieces en el 30 o en el 60, la cosa es que no te des por vencido y puedas llegar al 100 por 1, porque esa es la manera que vas a recibir tu sanidad o lo que tú necesites del Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablar un poquitico del hombre escondido en el corazón, que es tu espíritu. En 2 de Corintios 5, 17, este fue el primer versículo que yo aprendí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el momento que tú recibes al Señor,
tu espíritu es hecho nuevo. Eres nacido de arriba. Tienes un espíritu nuevo, pero la parte del alma y la parte del cuerpo se queda igual. Esas dos partes es tu parte, lo que tú tienes que hacer con ellas. Lo primero que deberías hacer es renovar tu mente. Una vez que tú empieces a renovar tu mente con todo lo que va en contra de la palabra, empiezas a crecer espiritualmente. En Ezequiel 11:19 vemos que el Señor profetizó el nuevo nacimiento antes de que ocurriera. Y te daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. El Señor lo profetiza todo antes de que ocurra. Así que el hombre escondido en tu corazón, cada vez que la palabra habla del corazón del hombre, está hablando del espíritu del hombre, del verdadero tú. Ese espíritu, el día que tú te vayas de esta tierra, tu espíritu y tu alma se van junticos delante de la presencia de tu Señor. El cuerpo, que es la casa donde vive tu espíritu, vuelve a la tierra, de donde salió. Y eso es bueno saberlo. Este cuerpo, que es la casa donde nosotros vivimos, le tenemos que hablar cada vez que tengamos una situación de ataque de dolor o un ataque de cualquier cosa que el diablo trate de poner. Tú le hablas a este cuerpo, esta es tu casa. Tú tienes autoridad sobre este cuerpo. Háblale a todas las partes de tu cuerpo. Háblale a tus ojos, a tus oídos, a tus huesos, a todas partes de tu cuerpo. Háblale con autoridad porque tú tienes esa autoridad. El Espíritu Santo hace su morada en tu cuerpo físico. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en tu espíritu y nosotros somos la casa donde mora el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidar de este cuerpo. Es igual que tú cuidas de tu casa donde tú vives. Tú tienes que cuidar de esta casa donde vive Dios. Dios vive dentro de ti. Dentro de ti. Cada palabra que sale de tu boca afecta a tu espíritu humano. Para bien o para mal. La lengua apacible es árbol de vida. Mira lo que es la lengua, árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento al espíritu. Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si tú tienes problemas con tus huesos, mira lo que tienes que hacer. Voy a leer eso otra vez. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca, te da osteoporosis, te da artritis. Así que empieza a cantarle al Señor con gozo y sacar ese gozo que está en tu espíritu, que vamos a hablar de eso la semana que viene, del fruto del espíritu. Sácalo de tu espíritu y empieza a estar con gozo para que tus huesos estén fuertes. Gloria a Dios. Bueno, hay dos clases de conocimiento. Primero, conocimiento de los 5 sentidos. Tenemos este conocimiento en las universidades y escuelas técnicas, conocimiento que usamos diariamente, que trata de ser independiente de Dios, pero tenemos que usar ese conocimiento para vivir aquí en esta tierra. Pero está el conocimiento revelado. Viene siempre a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo imparte ese conocimiento a tu espíritu. La única manera que tú conoces a Dios y a Jesús es a través del Espíritu. Es a través del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. La fe creativa, la fe para sanar, la fe para que una persona reciba a Cristo, están todos en tu espíritu. Es una fuerza espiritual que viene cuando oyes la palabra de Dios. La fe viene por el oír, no leer, oír la palabra de Dios. Estudiando los evangelios me di cuenta de que muchos venían a oír a Jesús y después
recibían su sanidad. Jesús siempre enseñaba, predicaba y después sanaba, pero siempre enseñaba. Bueno, quiero ahora tocar cómo desarrollar tu espíritu humano. Esta enseñanza yo la aprendí hace tiempo porque tenía interés en desarrollar mi espíritu humano. Gloria a Dios. Ya yo leí 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan, en ese capítulo 1, es un capítulo tan importante porque te deja saber sobre Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Eso es tan importante, pues está hablando de la vida de Dios. En él estaba la vida, y la vida era el desarrollo del hombre. Todo eso es bien importante. Las cartas de Juan, hay 3 palabras que nos identificamos con Jesús: vida, luz y amor. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, en las cartas de Juan. Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. El proceso de entrenar tu espíritu humano es algo que hay que hacer diariamente. Esto es diario. Esto no es, bueno, voy a entrenar el espíritu mío por una semana. Esto es diariamente. Tú tienes al ayudador, tú tienes al consolador, al espíritu de verdad que envió Dios para que te ayude. Él es quien te ayuda, Él es tu consolador. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Esta promesa es para ti. Tú necesitas saber las cosas que han de venir. Dale tiempo al Espíritu Santo. Empieza a tener una relación íntima con Él. Tu mente es la puerta para que la palabra llegue a tu espíritu. Tu espíritu debe dominar tu mente. Una vez que tú renuevas tu mente, tu espíritu debe dominar tu mente. Una vez que tú renueves esa mente con la palabra de Dios. Pero lo que pasa es que el hombre está tan atado al conocimiento de los 5 sentidos que muchas veces le cuesta trabajo desarrollar su espíritu para oír la voz de Dios. Se deja guiar por lo que ve, por lo que toca, por lo que siente, por lo que prueba, por los 5 sentidos. Y esa no es la manera que Dios quiere que nosotros funcionemos, porque Él quiere tener una relación con nosotros. Bueno, ¿cómo comenzamos? Primero, somos nacidos de arriba y tenemos que saber lo que somos en Cristo Jesús. Primero tienes que nacer de arriba y tienes que saber lo que eres en Cristo Jesús. Hay 130 pasajes en el Nuevo Pacto de lo que tú eres en Cristo Jesús. Empieza a buscarlo. 2, caminar en amor. Yo tuve un poco de problema caminando en amor, pero yo leí 1 de Corintios capítulo 13 por 6 meses, todos los días. Todos los días. Y sé la importancia de caminar en amor. Ahí tú vas a ver el amor de Dios. Si tienes problemas caminando en amor, léete el 1 de Corintios capítulo 13, es bien corto, que habla del amor de Dios. 3, alimenta tu espíritu con la palabra, especialmente con las cartas escritas por Pablo, por Juan, por Santiago, por Tito. Esas cartas son bien importantes. Es Dios hablándole a su iglesia. Y 4, medita en la palabra de Dios. Claudio y yo hablamos aquí de meditar en la palabra de Dios. Si necesitas aprenderlo, búscalo. Está ahí. Está ahí. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vas a aprender la semana que viene el fruto del Espíritu. Tú no puedes orar para que Dios te dé amor. El amor está dentro de ti. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vas a aprender
del fruto del Espíritu. Todo lo que tú tienes en tu espíritu, que muchas veces decimos, voy a orar por paciencia. No, tú tienes eso aquí. Vas a aprender tremenda lección las próximas 2 semanas que vamos a hablar de eso. Entonces, primera, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que vamos ahora a ver los pasos de los 4 reglas que podemos usar para entrenar y desarrollar el espíritu humano. 1, por la meditación de la palabra de Dios. A través de la meditación yo recibí mi sanidad. Recibí un milagro porque se desapareció de un momento a otro. 2, practicando la palabra, siendo hacedor de la palabra. La palabra lo dice, yo lo creo. La palabra dice que Él se llevó mis enfermedades, yo lo creo, yo no lo dudo. 3, dando el primer lugar a la palabra de Dios. Todas las mañanas, leyendo la palabra en alta voz, hablando con tu Dios, orando y intercediendo por tus seres queridos, estando en comunión con tu Dios por un rato. Y 4, instantáneamente obedece la voz de tu espíritu. Ya les hablé de la conciencia. Tienes que mantener tu conciencia limpia y pura para poder oír lo que te dice tu espíritu. El Espíritu Santo mora ahí. Dirige a tu espíritu para que te dé un presentimiento, una intuición, que tú percibes algo. Eso viene de tu interior. Ese es Dios hablándote a ti. Si tú quieres algo grande en tu vida, toma tiempo y medita en la palabra de Dios. Te lo aconsejo. Mira lo que yo leí en Josué 1:8. Entonces, prospera tu camino y todo te sale bien. Eso es cuando tú meditas en la palabra. Cuando tú le das tiempo a Dios para empezar a meditar y cambiar todo lo que hay aquí que va en contra de la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 2. Este es el primer salmo que habla del hombre justo y del hombre impío. Le voy a leer la parte del hombre justo. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Eso es lo que hace la meditación. Si tú haces estos 4 pasos, si tú practicas esa palabra, si tú meditas en esa palabra y eres hacedor de esa palabra, tú vas a ver un milagro en tu vida. No sé qué tú necesites, si necesitas sanidad o finanzas o con tus hijos. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero todas las promesas las tiene en la palabra de Dios. Practicando la palabra de Dios. La palabra lo dice, yo lo hago. El entrenamiento, el desarrollo, la educación de tu espíritu viene dando a la palabra de Dios primer lugar en tu vida. Y le voy a tocar de nuevo Proverbios 4, 20, 22. Eso es una ley espiritual. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, que son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Ojos, oídos, espíritu y boca. Lo tienes ahí. Instantáneamente obedece la voz de tu espíritu. El espíritu humano tiene una voz, ya se lo he dicho, tu conciencia, una intuición, una voz interior, una guianza interior. El mundo lo puede llamar yo percibo. En inglés un hunch.
Pero no importa cómo se llama, es tu espíritu hablándote, viene de adentro. Y todas las personas tienen espíritu, tienen conciencia, pero depende de lo que tú hagas con tu conciencia y con tu espíritu, es si vas a oír la voz de Dios. Acuérdate lo que dice la palabra. Lámpara de Jehová, eso es en Proverbios 20-27, es el espíritu del hombre, la cual escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. El Espíritu Santo escudriña ahí a ver qué hay ahí. ¿Qué palabra hay ahí que puedas sacar cuando tú necesites una revelación de una palabra? Si no hay nada ahí, no puedes decir escrito está, no puedes decir un eco. Tú tienes que decir algo que tú has meditado, que esté en lo más profundo de tu corazón, que el Espíritu Santo pueda sacar eso y usarlo para que pase a tu mente y tú lo digas con tu boca. Escrito está. Y no solo dices escrito está, el diablo tiene que huir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No le deis lugar al diablo. Tienes autoridad, empieza a usarla. Empieza a usarla. Practica estos 4 puntos que te daba y después de un tiempo vas a saber la voluntad perfecta de Dios para tu vida y vas a recibir guianza y dirección de Dios. Bueno, tengo unos minutos y quería tocar 7 hábitos de un creyente fuerte. Lo voy a hacer rápidamente porque no tengo tanto tiempo. Primero, son personas que alimentan su espíritu diariamente y ya es un hábito leer la palabra de Dios todos los días. 21 días, haces un hábito, haces una adicción buena. 21 días, quitas una adicción mala de tu vida. 2, son personas que desarrollan su fe oyendo la palabra todos los días. Hay una diferencia entre leer la palabra y oír la palabra. La fe viene por el oír, no leer. Oír la palabra del Cristo, del ungido de Dios, una palabra ungida. 3, son personas que fortalecen y levantan ellos mismos diariamente hablar la palabra de Dios sobre sus vidas. Tienes que hablarle a todas las partes de tu cuerpo. Háblale a tu sistema inmunológico, a tu sistema digestivo, a tu sistema respiratorio. Yo le hablo constantemente y los llamo sanos, los llamo limpios, los llamo llenos del poder de Dios. Le hablo a mis huesos, mis ojos que ven no se oscurecen. Tienes que hablarle a cada situación en tu cuerpo. 4, son personas que dominan y controlan sus pensamientos. Todavía no he hablado aquí de la mente del campo de batalla. Pues yo sé que eso voy a tener que estar unas cuantas clases dando la mente, porque la mente es sumamente importante que tú sepas que hay que renovar tu mente. 5, son personas que establecen sus corazones dando alabanza y acción de gracias continuamente a Dios. Tienes que levantarte dando gracias a Dios constantemente. Eso le agrada a Dios. Eso es alabar a Dios. Eso es ser agradecido a Dios. 6, son personas que se edifican y cargan sus baterías. No sé si tú eres en lengua, pero es de sumamente importante que ores en lengua. Eso está en Marcos 16, capítulo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Un día vamos a hablar de eso. Hablarán nuevas lenguas. Tú te edificas y cargas tus baterías orando en otras lenguas. 7, son personas que cierran el drenaje. Ya hablé de los diferentes drenajes. Tienes que cerrar el drenaje. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu preocupación, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas 7 cosas que las toqué rápidamente por falta de tiempo, otro día las explico más.
Eso hace que tu espíritu crezca y esté fuerte. Entonces, eres una persona que se llamaría un hombre o una mujer espiritual, que camina de acuerdo al fruto del espíritu, que vas a oír esto la semana que viene, porque los dones es para otras personas. Hay 9 dones del espíritu y hay 9 frutos, pero los frutos están tan unidos que por eso es el fruto que tu espíritu da. Y la reina de esos frutos es el amor. Gloria a Dios. Bueno, ahora quisiera orar por las personas que están pasando por algún ataque de enfermedad o de dolor y enviar la palabra y tú la recibes por fe. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, enviaste tu palabra y lo sanó. Tu palabra dice que Jesús se llevó las enfermedades y las dolencias en la cruz de Calvario que no le pertenecen. Tu palabra dice que Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad y de las dolencias. Ahora, yo envío esa palabra, palabra de fe, palabra llena de vida y de unción, y corre velozmente por todos los lugares, tocando personas, palabra de Dios, que da fruto al 100 por 1, y cada cual recibe esa palabra por fe, esa palabra de sanidad que quita los dolores, que saca las enfermedades y da fruto al 100 por 1. Gracias te damos, Señor, que esa palabra no regresa vacía y tú la pones por obra rápidamente. Y te damos gracias, Señor, por toda persona que ha recibido esa palabra por fe y la ha tomado por fe para ellos y reciben su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera, si tú nunca has recibido al Señor, quisieras esta pequeña oración y la repitas después de mí. Esto es lo más importante, que el Señor quiere que tú lo recibas a su Hijo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias, Señor, por fe has entrado en mi corazón y sé que soy salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el Espíritu Santo entró dentro de ti y eres una nueva criatura nacida de arriba. Y ahora yo me despido hasta la semana que viene. Me despido diciéndole que Jesús es la palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y los veo la semana que viene a esta misma hora, en este mismo lugar. Muchas bendiciones a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.